Mi hermano hizo de mi vida un infierno, y luego embarazó a mi esposa. Ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo repudiaran y me dejaran su herencia de 2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un resentimiento profundamente arraigado hacia mí. Si crees que se debe a celos, estarías equivocado. Él era el niño favorito, no yo. No había ninguna razón por la que él sintiera envidia. Para darles un poco de contexto, nuestra madre siempre complacía a David. Él era el niño dorado de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que ayudara con su trabajo escolar. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esto porque era bastante independiente. Tal vez fue parte de mi culpa por satisfacer siempre sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesitaba, y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido que disfrutaba estudiando y guardándose las cosas para él mismo, él era ruidoso y rudo, al igual que nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzo las cosas. Creo que es posible que mi madre haya desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo convirtió a David en el favorito de la familia, y no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando él empezó a intimidarme y burlarse de mí de diferentes formas. Se burlaba de mí, de mi altura, del hecho de que usaba anteojos, se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi mamá de lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres de que invadía mi privacidad, ellos se reían y decían que no era gran cosa. David hizo cosas horribles, como casi romperme las gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso piedritas de mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que pudiera dañarme los dientes. Cuando le conté a mi mamá, lo desestimó diciendo que como éramos hermanos nos llevaríamos así. Cada vez que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que él sabía que algunos niños me estaban intimidando. En lugar de apoyarme, se puso del lado de los matones, llamándome nombres como perdedor feo o mono peludo, y los animaba a hacerme daño físico, diciendo que simplemente era un gran fracasado. En otra ocasión, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera puedo recordar, me dijo que lo mejor hubiera sido que yo ni siquiera esté vivo. Aunque podía ignorar fácilmente la mayoría de los insultos, realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador en su momento escuchar que mi propio hermano me quería muerto. Como papá estaba a menudo en el trabajo y a mamá no parecía importarle, incluso me regañó una vez, alegando que era culpa mía por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente durante la escuela secundaria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prender fuego a mi cabello e increíblemente nuestra madre lo defendió, alegando que simplemente estaba jugando. En serio, ¿quién se comporta así? Afortunadamente mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación, incluso amenazando con llamar a la policía. Este momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca había enfrentado ninguna consecuencia por sus acciones antes. Quedó realmente atónito, y mi papá dejó en claro que ya era suficiente, y que David necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Luego papá entró en mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo, porque siempre le decía a David lo similares que eran. Lo cual era cierto, papá admitió que había esperado durante años que David madurara, pero poco a poco se estaba dando cuenta de que David se estaba convirtiendo en un gran matón. Escuchar esto de mi padre fue una verdadera validación increíble y casi rompí a llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años, e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi papá se sorprendió por lo mucho que había soportado. Al día siguiente habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre las graves consecuencias si continuaban así. Más tarde esa noche papá me inscribió en MMA, en nuestro gimnasio local, y me dijo que necesitaba ser un hombre y enfrentar a los matones en mi vida. Admito que un niño nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido ridículo, pero estaba muy concentrado. Manejé bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y el entrenamiento, y las clases de MMA cambiaron mi vida por completo, tanto física como mentalmente. Un día David volvió a hacer de las suyas. Me robó el dinero del bolsillo que recibíamos por ayudar con las tareas del hogar. Lo había estado guardando por un tiempo, y David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David me dijo que lo único que podía hacer era correr hacia papá en busca de ayuda. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Estaba aturdido, cayó hacia atrás y recuperó mi dinero de su bolsillo antes de arrojarlo de nuevo al suelo. David comenzó a llorar fuerte, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre se apresuró a ayudarlo y a descubrir qué había pasado. Cuando se enteró de que yo lo había golpeado, se sorprendió y me reprendió diciendo que debería ser un mejor modelo para David. Parecía disfrutar verme regañado. Luego también se quejó con mi padre sobre mi comportamiento diciendo que necesitaba ser controlado. Mi padre nos pidió con gravedad que explicáramos qué es lo que pasó.
Le conté cómo David había robado el dinero por el que había trabajado duro y había ahorrado, mientras que David trataba de justificarlo diciendo que necesitaba dinero para una cita y que, como su hermano mayor, debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte de que solo lo hubiera golpeado por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a David que no tenía derecho a tomar cosas de otros sin su consentimiento. A David no le gustó eso e hizo un berrinche, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado. Pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no me iban a castigar por golpearlo, gritó lo mucho que me odiaba y corrió de regreso a su habitación para encerrarse. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente, había entendido que ya no podía intimidarme más y que incluso papá había dejado de apoyar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físicamente, recurrió a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad y se volvió más enojado y malhumorado cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor en voz baja. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le preguntaba por qué David no podía simplemente hablar conmigo, ella me insistía a ser más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y deseaba mudarme para alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que me diera para que tuviéramos una conversación y resolviéramos nuestros problemas, pero ella se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pedí su opinión sobre por qué David me trataba de esta manera, ella ignoraba la pregunta. Eventualmente me fui a la universidad de mis sueños después de haber obtenido una beca como estudiante destacado. Mi papá me organizó una fiesta e incluso mi mamá parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante y apenas reconoció mis logros. El día en que me fui a la universidad fue una mezcla de entusiasmo por el futuro y alivio por fin escapar de este ambiente hogareño tan tóxico. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen, en una fiesta de fraternidad a través de un amigo, e inmediatamente hicimos clic. Al venir de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue pequeña pero alegre. En la ceremonia nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutaban de la celebración. En ese momento creí que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que volver a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba realmente contento con mi matrimonio con Karen. Era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí 2 incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con un compañero de trabajo casado que duró varios años. Y el otro fue una breve aventura con un exnovio durante una visita de su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo y, mirando hacia atrás, no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes, y lo atribuía a errores juveniles y falta de juicio. Durante un tiempo las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude confiar en ella por completo. Hice lo mejor que pude para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente para comenzar de nuevo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentía confiado en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y estábamos realmente felices planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses mi mundo se hizo añicos una vez más, cuando ella reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo, y sugirió que nuestro hijo podía no ser mío. Sus palabras me impactaron, como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumaba. Luché por comprender la enormidad de su confesión. En unos días logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera separada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso. Al enfrentar la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia, continué presionando a Karen para que me dijera la verdad porque sentí que merecía conocer al padre del niño que había estado criando desde que nació. Finalmente, admitió que era David.
Mis ojos se abrieron en shock cuando le pregunté a Karen qué quería decir. Me explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando le presenté a la familia, y ella se quedó con nosotros desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que por lo general era frío conmigo, era cálido y educado con ella, lo cual me alegró porque no quería que Karen se sintiera incómoda. Karen quería ser aceptada a mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi mamá. Es posible que notara la ruptura entre David y yo y me preguntó al respecto. Hablé sobre nuestra relación tensa y le expliqué que tal vez nunca la recuperemos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas con la esperanza de que eso nos ayudara a vincularnos. Siempre que planeábamos ver una película, ella invitaba a David y veíamos lo que él eligiera. Durante ese tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su trato silencioso habitual. Recuerdo que Karen y David salían y jugaban videojuegos juntos, pero nunca lo pensé mucho. Karen me dijo que un día David se sinceró con ella sobre sus luchas tras una reciente ruptura. Sintiéndose vulnerable, él entabló amistad con ella. Ella mencionó que él coqueteaba con ella inofensivamente cuando yo no estaba cerca, y eventualmente las cosas se intensificaron más allá de su control. La visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que después se sintió culpable y lo dejó, lo que coincidió con su abrupta decisión de irse a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque traté de convencerla de que se quedara, se mostró inflexible en irse. Cuando nos reunimos en la universidad después de vacaciones, ella estaba tan alegre como siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David, y sin forma de demostrarlo eligió quedarse conmigo sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Sentí que mi mundo se estaba derrumbando. El hijo que amaba tal vez ni siquiera era mío. Le pregunté a Karen si había estado durmiendo con David recientemente, y ella asintió lentamente. Me reveló que siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escapaba a hoteles mintiéndome acerca de trabajar horas extra. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano, y Karen dijo que no quería ser ella quien rompiera nuestro matrimonio. Me vio como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometí un error y no sabía cuándo parar. Le dije a Karen que me alegraba que dijera la verdad, pero que había que hacer las maletas y marcharme. Ella empezó a llorar pidiendo perdón y esperaba que le gritara. En lugar de eso, empaqué mi ropa con calma. Karen insistió en que si la amaba, debería luchar por ella, que los errores suceden en todo matrimonio. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían ser criados en hogares rotos. Le recordé que tal vez yo ni siquiera soy el padre de ese niño, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que ella creía que no podía hacer nada que dejara el matrimonio. Quizás fue en parte mi culpa por haber dejado las cosas en el pasado, mientras que ella se sentía más como si sugiriera la idea de que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero yo luchaba por creerle y no me quedaba paciencia. La confianza era un problema importante y sus palabras se sentían huecas. Incluso si la perdonara, nunca podía olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos tenemos defectos, pero estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente fui directamente con mis padres y les revelé todo sobre la aventura de mi esposa y David, explicándoles cómo había estado durmiendo juntos en secreto durante años. La conmoción en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente trató de defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría ser tal cosa, incluso a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio mientras llamaba a David delante de ellos. Les ordené que se quedaran callados para tomar a David con la guardia baja, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David contestó el teléfono, lo confronté sobre la aventura. Al principio lo negó con vehemencia y se negó a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije finalmente que lo expondría a todos. David se burló de mí diciendo que nadie me creería porque él era el niño de oro de nuestra familia. Me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad.
sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y tartamudeó bastante. Trató de explicar y salvar su imagen. Mi madre, aún en shock, exigió una explicación. David tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo, y desesperadamente tratando de echarle la culpa a Karen. Pude ver que mi madre, quien alguna vez había sido protectora con su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción e ira. En ese momento sentí una extraña sensación de alivio. Durante años había soportado el tormento de David, pero ahora la verdad estaba fuera y los roles habían invertido. David fue quien se quedó expuesto y sus acciones quedaron al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David vacilaban, mi padre, usualmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, cargado de decepción, mi padre continuó. Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones han tenido severas consecuencias y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para valorar la lealtad y decencia familiar. Lo que has demostrado hoy desafía todo lo que hemos tratado de enseñarles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en la conciencia de David. El desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado, sino que también has roto los lazos que mantenía unida a su familia y a la nuestra. Tu madre y yo, en parte, somos culpables de lo que te hemos convertido. Pero ya no toleramos este comportamiento. A partir de hoy, estás excluido de los fondos universitarios que preparé para ti. Tendrás que descubrir cómo pagar tus cuotas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. Te sentiste muy hombre para acostarte con la mujer de tu hermano. Ahora veamos cómo te las arreglas sin dinero. Durante todo esto mantuve una conducta serena. Aunque inicialmente quería gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y quedó claro que David había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, continuó justificándolo, pero mi padre rápidamente terminó la llamada bloqueando los intentos de David de explicar sus acciones. Después mi madre se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartíamos un momento así, pero en ese abrazo hubo una comprensión y apoyo tácito en medio de la agitación familiar. Ella se disculpó por no quererme todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podía haber elegido un mejor momento, siendo reivindicado y abrazado por mi madre. Después de esto, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron pelear sucio, pidiendo una pensión alimenticia, ya que yo ganaba más que ella, pero su aventura jugó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David efectivamente era el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso porque el hijo que había amado y criado no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que continuara visitando al niño, argumentando que él no debía ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Después de que finalizó mi divorcio, sentí una sensación de libertad invadiéndome. Me mudé a mi propio apartamento de soltero y me sentía bastante realizado. Vivir solo después de casado, tan joven y nunca haber tenido la oportunidad de experimentar la independencia. No obstante, mi naturaleza realmente independiente me permitió adaptar rápidamente a mi nuevo estilo de vida, y lo disfruté muchísimo. Hace 2 semanas mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento, ya que no quería dejar nada a David. Mi papá es increíblemente terco, y una vez que decidió sacar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó comunicarse con nuestros padres, e incluso apareció en su puerta pidiendo perdón, pero ellos se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que normalmente cedía ante las rabietas de David, parecía haber terminado con él, aunque debió haber sido lo más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, demostrando que no se arrepentía de sus acciones, solo estaba molesto por estar aislado de nuestros padres. Mi papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que David no le impugnara más tarde, y le dejaría solo $1. Mis ojos se abrieron en shock, ya que mi padre había trabajado duro toda su vida, y su fondo de jubilación, activos y seguro de vida sumaban casi $2 millones. La única condición en su testamento era que, si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuara viviendo en su casa, aunque la propiedad se transfiriera a mí.
No me importaba esto, porque quería cuidar a mi mamá en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto, y al no poder comunicarse con nuestros padres, me llamó para tratar de hacer las paces. Me explicó cómo estaba luchando con la universidad, y que después de que Karen descubrió la paternidad del niño, ella lo había estado molestando por la manutención. Dijo que no tenía dinero, y que estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero no podía encontrar nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que no. Cuando terminé con él, le recordó que debía haber pensado las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen tenía también la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, haciendo que ahora fuera su responsabilidad. No debería llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que estas fueron las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a levantar la voz, pero le interrumpí, recordándole que ya no era el niño favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento David comenzó a llorar, contándome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y familiares cercanos, se habían vuelto contra él. Si esto bien era cierto, ya no era de mi incumbencia. Le dije que habíamos terminado y que nunca debería volver a llamarme, ya que yo no lo consideraba mi hermano. La verdad estoy escribiendo aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él, o si sería un idiota si lo hago. Actualización 1. Hola a todos, muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo, Henry, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era hijo mío, solo para descubrir más tarde que en realidad era hijo de mi hermano. Naturalmente esta revelación me dolió profundamente y lloré durante días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Henry es que yo no quiero a Karen en mi vida. Si sigo conectado con su hijo, ella encontrará la manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi espacio. Pueden pensar lo que quieran, pero yo no quiero volver a ver a ese niño. Al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente. Fue mi madre quien le informó a David que mi padre había cambiado su testamento, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La enfrenté frente a mi padre y ella se quebró diciendo que ya habíamos castigado suficiente a David y que él había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si ella creía que lo que David hizo era perdonable, entonces él ya no podía seguir casado con ella, porque nunca podría perdonar semejante traición. Esta amenaza silenció a mi mamá. Mi padre le dejó claro que si alguna vez volvió a hablar con David y nosotros la descubríamos, podría hacer las maletas e irse. Como mencioné, mi papá es muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde la última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar golf todos los fines de semana, y él me trata más como un amigo que a un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue por mi prima, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todos y finalmente había abandonado la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen viven juntos y tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Al parecer están criando a Henry juntos, lo cual es bueno. Supongo que nunca habló con David de mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que se preguntan, lo estoy haciendo bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie porque siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video. Te dejo este de aquí para que corras a verlo. Nos vemos en la siguiente ocasión y recuerda que te saluda tu vecino, Spider-Chems.